Bueno, sigamos analizando otra norma que también tiene este conflicto de lo que dice la ley, lo que dice el decreto, lo que dice la jurisprudencia, que es el artículo 132 bis. Si prestaron atención al principio de la clase, estimados y estimadas juristas, yo les dije que el empleador era un agente de retención. O sea que, del sueldo, de la remuneración del trabajador, el trabajador retiene una parte, los aportes, y los deposita en carácter de agente de retención. Entonces, lo que hizo el legislador en el 2000, cuando incorporó el 132 bis, es crear una indemnización agravada a favor del trabajador. O sea que esto no tiene nada que ver con otras normas que sí existen a favor de AFIP, ANSES o lo que sea, sino que esta es una norma que crea una indemnización agravada a favor del trabajador. ¿Para qué? Para que el trabajador intime al empleador a que el empleador haga lo que tiene que hacer, que es retener, pero depositar en las arcas correspondientes. Porque, ¿qué pasa en la práctica? El empleador muchas veces le retiene al trabajador ese porcentaje de sueldo y en vez de depositarlo, se lo queda. Eso puede ser incluso un delito penal, dependiendo el monto de lo que estamos hablando. Pero más allá de todas las consecuencias penales que tenga esta actitud, más allá de todas las consecuencias que tengan que ver con la Policía del Trabajo, con el Ministerio de Trabajo, con AFIP, con ANSES, etcétera, etcétera, lo que vamos a estudiar en esta clase es las consecuencias jurídicas que tiene a favor del trabajador. ¿Y qué requisitos crea la norma, la Ley de Contrato de Trabajo, para que el trabajador perciba esto? Y otra vez, ¿qué modifica el decreto 146 del 2001? Leamos entonces rápido el 132 bis, que se los puse de costado. Dice: si el empleador hubiera retenido aportes del trabajador con destino a los organismos de seguridad social, o cuotas, o aportes periódicos, o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores en virtud de normas legales o provenientes de convenciones colectivas de trabajo, o que resultan de su carácter de afiliados a asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial, o de miembros de sociedades mutuales o cooperativas o por servicios y demás prestaciones que otorguen dichas entidades. ¿Vieron el ámbito de aplicación de todo esto? No es solo el aporte que va a ANSES, no es el aporte que va al Sistema Unificado de Seguridad Social, también al sindicato, también cualquier deducción donde el empleador es agente de retención y él se la queda, esta norma se va a aplicar. Presten mucha atención a cómo está redactada la norma. Entonces, decía, y al momento de producirse la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa, no las hubiese ingresado total o parcialmente esos importes a favor de los organismos, entidades o instituciones a los que estuviesen destinados, deberá. Volvamos otra vez a lo que acabo de leer. ¿Cómo es la situación de hecho acá? La empresa retiene, no deposita y se extingue el vínculo. O sea que para que se aplique esta indemnización agravada, se tiene que extinguir el vínculo. ¿Por qué causa? Por cualquiera. No importa la forma de extinción del vínculo, ya sea despido directo, indirecto, con sin justa causa, renuncia, abandono, mutuo, lo que sea. ¿Se extinguió el vínculo? Esto podría ser aplicado. ¿Qué necesita también? Que no hubiese ingresado total o parcialmente esos importes. A mí me explotó la mente cuando leí y analicé esta norma, porque si me deben un peso que lo retuvieron y no lo aportaron, se puede aplicar esta norma. No es que me tienen que deber el mes entero o el año entero. Con que me deban un peso, esta norma es potencialmente aplicable. Entonces dice, deberá a partir de ese momento pagar al trabajador afectado una sanción combinatoria mensual a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de este último al momento de operarse la extinción del contrato de trabajo. Importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acredite de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos. La imposición de la sanción combinatoria prevista en este artículo no enerva la aplicación de las penas que procedieran en las hipótesis de que hubiera quedado configurado un delito de derecho penal. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Primero, lo que quiero que entiendan es esto. Desde que el empleador retiene y no deposita y el trabajador intima conforme ley y conforme el decreto 146 que vamos a ver a continuación, lo que nos está diciendo la norma es que por cada mes que pase,
al trabajador se le va a deber una suma igual a un salario. ¿Se entiende? Entonces, cada mes que pase, si mi salario es 50.000 pesos, esta indemnización agravada va a ser igual a 50.000 pesos, un mes más, 50.000 pesos más, 50.000 pesos más, 50.000 pesos más. Imagínense, un juicio de 3 años, estamos hablando de 3 años de salarios. Es un montón de dinero. Pero ahora ya vamos a ver por qué muchas veces no se cobra esto y le voy a contestar a la pregunta de Marcos. Lo que quiero repasar entonces, para que no pierdan el hilo, es que lo que tiene que pasar es que me retienen parte de aportes y no los depositan. Lo primero que tengo que aclarar al respecto es que si yo estoy totalmente no registrado, nunca se puede aplicar el 132 bis. Si yo soy un supuesto del artículo 8 de la 24013, donde estoy totalmente no registrado, nunca se puede aplicar el 132 bis. ¿Por qué? Porque nunca me retuvieron. Me pagaban de forma no registrada, no sé, 50.000 pesos, pero nunca me retuvieron parte. Para que me retengan parte del salario, yo tengo que estar registrado y en el recibo de sueldo tiene que decir deducciones tanta plata. Y después, esa plata que descuentan, no las tienen que depositar en las arcas correspondientes. ¿Se entiende? Primera aclaración. Segunda, que yo dije que no hubiesen ingresado total o parcialmente. O sea, no dice montos. Después, lo que pide, uno de los requisitos que tienen que anotar, es que el vínculo tiene que estar extinto. Así que ojo con eso, el vínculo tiene que estar extinto para que todo esto sea operativo. No quiere decir que no sea obligación del empleador retener y depositar cuando el vínculo está vigente. Esa obligación sigue estando. Pero este incremento indemnizatorio no se va a aplicar en ese supuesto. Lo que va a necesitar va a ser el vínculo extinto. Después, dice que para que esto pare, el empleador tiene que acreditar de modo fehaciente que lo depositó. Así que ojo con eso, también es clave la comunicación del trabajador. La comunicación del empleador, perdón. Pero para que todo esto tenga vida, el legislador, como ven acá, también con el decreto 146/2001, modificó esto. Y le agregó en el artículo 1 una forma distinta. Dice, para que sea procedente la sanción combinatoria establecida en el artículo que se reglamenta, estamos hablando del 132 bis, el trabajador deberá previamente intimar al empleador para que dentro de los 30 días corridos, contados a partir de la recepción de la intimación, fehaciente que aquel deberá cursarle este último, ingrese los importes adeudados más los intereses y multas que pudieran corresponder a los respectivos organismos recaudadores. Y ahora repite básicamente lo que leímos hace un rato. El trabajador tendrá derecho a percibir en concepto de sanción combinatoria mensual el equivalente a la última remuneración mensual devengada a su favor. Las remuneraciones en especie deberán ser cuantificadas en dinero. Entonces, juristas, una vez más, la ley dice una cosa y el decreto le agrega nuevos requisitos. En este caso, yo me atrevería a decir que es prácticamente unánime la jurisprudencia que dice que el decreto es constitucional. Porque a los jueces no les gusta mucho dar sentencias a favor del 132 bis porque, como vimos recién, es un montón de plata. Si son 3 años en un juicio y me deben durante esos 3 años, retienen y no depositan, estamos hablando de 3 años de salarios. Es un montón de plata. Entonces, a lo largo de la historia, la jurisprudencia, especialmente la que conozco, la de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, buscó incansables argumentos procesales para rechazar los pedidos de la aplicación del 132 bis. Y lo que van a aprender a continuación es a no cometer errores y a cómo redactar bien el intercambio telegráfico para que no falle la parte procesal al menos del 132 bis. Para contestarle antes al compañero que recién preguntaba ¿qué pasa si tiene chance o no de corregir? Lo que pasa en la práctica es que a veces se extingue el vínculo y el empleador retuvo aportes si no los depositó. Pero lo que hace es una moratoria. Va al gobierno de la ciudad, ANFIP, ANSES, no sé, al que le debe la plata, y la obligación la transforma a través de lo que se llama un plan de pago. Y dice, bueno, está bien, yo debo tanta plata, en vez de eso
te firmo un plan de pago y te la voy a pagar en cuotas. Incluso hay normas de derecho penal que dice que se extingue la acción penal en estos casos cuando el empleador hace uno de estos planes. Pero lo que quiero significar, estimados juristas, es que en la práctica muchas veces esto no se aplica porque el empleador, ante la intimación, deposita o ante la intimación acredita haber iniciado un plan de cuotas o un plan de pago. Entonces ahí muchas veces van a decir no corresponde el 132 bis. Siempre y cuando al contestar demanda el empleador acompañe este plan y lo pague entero. Porque si deja de pagarlo, una vez más asume la calidad de deudor y está bastante el horno. Lo que quiero también aclarar es que hay dos obligaciones del empleador. Una es ingresar los aportes a donde tienen que ir. Y dos, acreditar de modo fehaciente que lo hizo. ¿Ven la sutileza de estas dos cosas? Una cosa es, yo te retengo y yo deposito, la obligación de depositar, y otra es la obligación de acreditar que está depositado. Después podemos entrar en un debate jurídico de qué se entiende en los términos del 132 bis por acreditar, porque actualmente los trabajadores, si ingresan a la página de ANSES, se fijan en mis aportes y ahí automáticamente les dice si les deben depositar o no los aportes, ¿se entiende? Pero, si ustedes prestan atención en la lectura de la norma, dice hasta que el empleador acredita de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos. Entonces, si ustedes son astutos y astutas, van a pedir este requisito para que se extinga los montos y los pagos del 132 bis. Hasta que el empleador no me mande una carta de documento diciendo, está bien, vos me intimaste a que hacer tal cosa y yo lo cumplí y acá te lo acredito. Hasta que no pase eso, técnicamente sigue corriendo los salarios, aunque los deposite. Así que este es un argumento procesal a tener en cuenta para el futuro. Pero, más allá de eso, volvamos al tema de la modificación de la norma. Porque lo que hace el decreto 146, que acabamos de leer, es decir, para que el trabajador perciba esta indemnización agravada, lo que tiene que pasar es, uno, que se extinga el vínculo. Dos, que el trabajador intime de manera fehaciente. O sea que el trabajador tiene que intimar de manera fehaciente al empleador. Y tres, esa intimación tiene que ser por un plazo de 30 días corridos. O sea, que desde que se extingue el vínculo, vamos a ver que, no sé, se extingue el 1 del 20, 1 de enero del 2020, el trabajador tiene que mandarle una intimación, un telegrama, y ese telegrama tiene que darle un plazo de 30 días para que el empleador ingrese los aportes correspondientes. Y yo me voy a hacer acreedor. Imagínense que al empleador le llega el 5. Perdón, le llega el 5 de enero. Esta intimación del 132 bis. Por cada un mes que pase, él tiene 30 días para cumplir. Y por cada un mes que pase, el trabajador se va a hacer acreedor de un salario que es el último salario devengado. Entonces, cada mes que pase va a ser un salario más. ¿Se entiende? ¿Cómo funcionaría? Repito otra vez. Se extingue el vínculo acá. Acá el trabajador intima en el término 132 bis. Y después, cada mes que pase, porque me intima por 30 días, después cada mes que pase, cada 30 días que pasen, va a ser un salario más. Un salario más, un salario más, un salario más, hasta que el empleador acredite haberlo pagado o acredite haber extinto esa obligación con un plan de pago o una actitud semejante. ¿Me van entendiendo hasta ahora? Lo que me está olvidando, juristas, es un detalle, que no es ningún detalle, porque es re importante. Porque la doctrina de la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo, como les dije, no le gustaba mucho hacer lugar a sentencias que condenaban en los términos del 132 bis. Entonces lo que empezaron a ver es no solo si se respetó el decreto del 132 bis en términos de los 30 días, sino cómo fue la intimación y qué contenía la intimación. Porque muchas veces, si ustedes se fijan en internet y buscan modelo del 132 bis, van a ver que el trabajador le intima al empleador a que acredite haber ingresado los aportes. Pero nosotros vimos que la obligación del empleador no solo es
acreditar haberlos pagado, sino que la obligación es ingresar. Lean conmigo. El empleador, el trabajador deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del plazo de 30 días corridos, o sea, no tienen que intimarme sin plazo, tienen que intimarme por 30 días corridos, no tienen que intimarme por 2 días hábiles, por 30 días corridos. ¿A qué? A que ingrese los importes adeudados más los intereses y multas que pudieran corresponder a los respectivos organismos recaudadores. Entonces, lo que hizo la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo en un montón de casos es decirle al trabajador y al abogado del trabajador: yo te rechazo el 132 bis. ¿Sabes por qué? Porque vos en el intercambio telegráfico intimaste a que acredite el empleador haberlos ingresado. Pero el artículo 1 del decreto 146/2001 no dice eso. Él dice que vos tenés que intimarlo a que los ingrese, los importes adeudados más los intereses y multas que pudieran corresponder a los respectivos organismos recaudadores. Y de hecho, lo que yo recomiendo, que si ustedes saben cuánto es el monto exacto que la empresa retuvo y no depositó, ustedes lo identifiquen por una cuestión de buena fe. Entonces, yo me debería meter con el trabajador a su portal de ANSES, ver cuánto le deben, en qué fecha, y pedirle al empleador que lo ingrese correctamente. Y si ustedes hacen eso perfectamente, ahí sí va a ser casi imposible que el juez les rechace el tema del artículo 132 bis. En el apunte que les di la clase pasada, yo les puse un modelo de cómo intimo genéricamente en los términos del 132 bis. Acá les pongo, espero que se esté leyendo bien, pónganme en el chat si no se ve bien. Dice: por último, en los términos del artículo 132 bis de la LCT, se lo intima para que dentro del plazo de 30 días corridos, contados a partir del presente, ingrese los importes adeudados más los intereses y multas que pudieran corresponder a los respectivos organismos recaudadores y acredite haberlos ingresado bajo procedimiento de ley. O sea que yo, cuando lo intimo al empleador, lo intimo en doble carácter. Uno, para que ingrese lo que retuvo mal a los organismos correspondientes. Y dos, a que acredite haberlo hecho de modo fehaciente. Entonces le pongo en su cabeza dos obligaciones. Y repito que si ustedes saben cuánto es, yo por una cuestión de buena fe y estrategia procesal lo pondría. Aunque uno podría decir que el derecho se presume conocido, que el empleador no puede negar que retuvo y no depositó. Entonces, también hay sentencias que no piden este requisito. Pero a mí me gusta enseñar todo de forma muy prolija para que después no les rechacen esta indemnización agravada de 132 bis, que como vimos es un montón de plata, porque estamos hablando que por un tecnicismo procesal me pueden rechazar 3, 4, 5 años de salarios. Así que ojo, presten mucha atención en cómo redactar el intercambio. Si tienen más datos que esto, pongan todos los datos. Ahora sí leo las preguntas. Acá dice Natalia: una vez vencido el plazo de la intimación de 30 días, ¿empieza a correr la multa del 132 bis? Sí, exactamente. Yo tengo acá mi línea temporal. Se extingue el vínculo. Yo intimo. Una vez que intimo por 30 días. ¡Prum! Desde esos 30 días, por cada 30 días que pasen, me hago acreedor un salario. Me hago acreedor un salario, otro salario, otro salario, otro salario. O sea que el primer mes es gratis, digamos. Pero todos los otros meses se van devengando salarios. Igual les repito que esto en la práctica a veces no se cobra porque la empresa automáticamente le lleva esa intimación y lo paga, o si no tiene plata va y hace un plan de pagos y después cuando contesta demanda acredita el plan de pagos y la transformación, la mutación de esta obligación. Otra pregunta. Acá dice Sergio: en el caso de 132 bis, a diferencia de lo que veníamos haciendo, ¿se intima solo una vez? Técnicamente, por lo que leímos recién, el artículo 132 bis no me dice nada de plazos. No me dice. Lo que sí me dice de plazos es el decreto reglamentario. Y el único plazo que me dice son 30. Entonces, desde que se extinga el vínculo por cualquier motivo, ahí intimás por 30 días. Y no hace falta volver a intimar como dijimos en el artículo 80. Pero, por una cuestión de buena fe, yo a veces vuelvo a intimar, digamos. Pero técnicamente, con intimar bien una sola vez, basta. ¿Se entiende? Contestando a tu pregunta. Ahí no hay más preguntas. Perfecto. Igual les repito que ya vamos a ver ejemplos y si llegamos incluso hoy
para que les quede esto de una manera más clara. Ustedes saben que a mí me gusta involucrarlos en el proceso del aprendizaje a través de ejercitación. Pero tengan en cuenta esta dinámica entre lo que dice la ley, lo que dice el decreto y lo que dice la jurisprudencia para poder analizar la situación. Y tengan mucho cuidado al momento de redactar una intimación en los términos del 132 bis. Yo a todos los trabajadores que asesoro les pido, por favor, metete a ANSES, es una pavada. Si tenés mi ANSES te metés, imprimís el histórico de aportes y donaciones y me fijo si le deben algo y a veces hasta intimo genéricamente si no tengo más datos. Pero si tengo datos también los pongo. Me debes tanta plata de tal fecha. Las empresas a veces se hacen un matete de tengo 1 millón de trabajadores, la gente de recursos humanos capaz no la tiene tan clara con el tema, o a veces hay mala fe, o a veces hay buena fe, o a veces simplemente no hay fondos para pagarlo porque la plata la usaron para otra cosa. Entonces muchas veces en la práctica van a ver que pueden pedir el 132 bis y tengan en cuenta que, como dije recién, la norma no habla de montos. O sea, puede ser que me deben 1 millón de aportes o que me deben 500 pesos. Técnicamente sería aplicable. También la norma dice que se aplica a un montón de otros organismos. O sea, si el empleador retiene la cuota sindical y no la deposita, técnicamente también podría aplicar el 132 bis. Y esto también en un montón de otros supuestos. Así que, ojo. Obvio que capaz va a haber jurisprudencia en particular que diga que sí o que no, y ustedes saben cómo es el derecho, pero tengan en cuenta los argumentos que estuvimos viendo y presten atención a las normas, que por eso estoy con el super pizarrón virtual acá en YouTube, para que ustedes puedan procesar y razonar esta información y sacarle el mayor provecho posible. En cuanto a estas indemnizaciones agravadas, les voy a presentar el artículo 2 de la 25.323. Sí, rápido, apúrate, hace clic, apúrate. Uy, ya fue. Ah, no, todavía podés. ¡Apúrate!